Estado es culpable del abandono del recién nacido cuando nos ha enseñado a abandonar a los concebidos. Diputado Pablo Hernández de Ceballos, diputada Joana Felipe Torres, diputadas que nos acompañan, don Alberto Miguel Ruiz Matías, Elvira Jiménez Arellanes, doctor Estrada Michel, licenciada Joana Guadalupe Guadarrama Reynoso, Susana Miguel López, don Tomás Ibarra, Enrique Torres, Luis Hernández, Jesús Valdés, amigos todos. Sean bienvenidos a la presentación de este libro y, señor diputado, quiero antes que nada darle un agradecimiento por abrirnos este espacio, por abrirnos esta oportunidad de presentarlo, un tema que, como bien dice el doctor Estrada Michel, sin duda puede llegar a ser espinoso, pero pues celebramos que ustedes tengan la convicción, como lo dijo desde un primer momento, de defender verdades innegociables, como lo es que la vida comienza en el momento de la concepción. ¿Por qué habría hablando del tema de los abandono de los recién nacidos? Pues porque en este bello estado de México, en este último año hemos tenido casos muy trágicos de abandono de bebés. Ha sucedido en Cuautitlán, ha sucedido en Chalco, ha sucedido en Tultitlán, ha sucedido en Ecatepec. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha cambiado nuestro estado? Bueno, su estado, en que yo me considero hijo adoptivo porque soy fan del Toluca. ¿En qué ha cambiado en este último año? Pues ha cambiado en que se celebró por una porción legislativa mal informada el año pasado, la que ellos llaman, como bien dice el doctor Estrada Michel, también incorrectamente, despenalización del aborto. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues es muy sencillo, la deshumanización del ser humano más vulnerable que existe, que es el concebido. Y esto es muy trágico porque es la deshumanización el primer paso para el no reconocimiento de los derechos, para la negación de esos derechos y para la invisibilización de la persona y de su consecuente defensa. Creo ahí que podríamos encontrar un punto de inflexión en por qué han proliferado estos casos en nuestro estado, en este estado. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Porque yo creo, es muy fácil decir que el aborto debe ser considerado un derecho porque no es visible la víctima de esa situación. No es tan fácil decir que está bien abandonar un bebé cuando ya lo pueden encontrar en una bolsa, respirando fuera del vientre de su madre. Creo que en esto todos podemos coincidir que hay algo que está descompuesto y que necesita ser solucionado. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Pues bueno, nuestra propuesta como fundación jurídica es hablando con la verdad jurídica. Dejar de lado los argumentos religiosos, morales, éticos, filosóficos, personales que pudiéramos utilizar para decidir o decantarnos sobre una posición sobre si el aborto debe o no ser considerado o debe o no ser permitido. Considero que nosotros debemos enfocarnos más en la respuesta jurídica. La respuesta jurídica pues tiene que partir de verdades jurídicas fundamentales. Y en eso fue que se nos ocurrió hacer esta obra, que tiene dos objetivos centrales. El primero, como también ya muy bien lo han expresado mis coautores, es explicar qué sí dijo y qué no dijo la Suprema Corte. ¿Por qué consideramos esto necesario? Porque como sucedió en el Estado de México, ha sucedido en todo el país. Diputados federales activistas han recorrido nuestra nación con el engaño de que la sentencia de la Suprema Corte ha despenalizado el aborto. Entonces nosotros dijimos, necesitamos hacer un libro en el que expliquemos qué sí dijo y qué no dijo la Suprema Corte para que no agarren incautos en los congresos locales. Y segundo, pues ya que estamos en el tema, hagamos un análisis de lo que sí dijo la Suprema Corte y qué es lo que está mal dicho de esa Corte que hoy ya no existe, como también ya se ha señalado y como ya es evidente para todos nosotros. Entonces, ¿qué no dijo? Es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero es muy fácil cuando lo explica el doctor Estrada Michel, ya quedó muy claro, ¿no? La Corte no ha despenalizado el crimen del aborto. Eso es algo que debemos de tener todos muy claro y que es una mentira muy básica que se nos repite por todos lados. Se ha despenalizado el aborto en la Ciudad de México, se ha despenalizado el aborto en el Estado de México, se convierte en el estado número 19 en el que el aborto ya no es un crimen. Pues no es cierto. El aborto es un crimen en todo el territorio nacional, es un crimen en la Ciudad de México, es un crimen en el Estado de México. Lo único que han hecho es establecer algunas excepciones de responsabilidad, como también bien lo estaban explicando anteriormente. Pero pasado ese periodo, pasado esas situaciones de no punibilidad, cualquier persona que asesine al bebé en el vientre de su madre
es responsable del delito de aborto, sigue siendo un crimen. Segundo, otra gran mentira que se repite muy frecuentemente: la Suprema Corte ha establecido el plazo de 12 semanas para que exista el aborto voluntario, y con eso vinieron a muchos congresos a decir, necesitamos establecer el periodo de 12 semanas. Pues eso fue una gran mentira. Eso es una gran mentira. Quien quiera leer la sentencia 148/2017 de la Suprema Corte, en ningún párrafo va a encontrar que la Suprema Corte establece que el plazo de 12 semanas para poder matar a un bebé es constitucional. A lo más que se atreve a llegar es a decir que existe un periodo breve y razonable en el que la mujer debe de poder ejercer su derecho a decidir. Luego iremos a las mentiras, estamos hablando ahorita de lo que sí dijo. ¿Y cuál es ese periodo breve y razonable? La Suprema Corte no se atrevió a decir cuál es ese periodo. Lo más que se atrevió a decir es: cada estado, cada legislatura local tiene la potestad y autonomía legislativa para decidir en el ámbito de su competencia cuál es el plazo que ella considera breve y razonable. Ciertamente dice en la ciudad, y menciona como ejemplo a la Ciudad de México, pero nunca dice que ese periodo debe de ser el obligatorio que todos los demás estados deben de observar. Entonces, esa es la siguiente mentira que nos dijo que nos dicen que dijo la Suprema Corte, y que en el libro tratamos de explicar en muchos capítulos, citando cada uno de los párrafos de la sentencia que se analiza, para demostrar que no es cierto ninguna de estas mentiras que se nos han repetido. Ahora, de lo que sí dijo la Suprema Corte, que está mal. El capítulo de la licenciada Susana Miguel López es trascendental, porque nos habla de por qué el concebido no es un bien. La Suprema Corte, una Suprema Corte ideologizada, sabía que si reconocía al concebido, como bien lo dijo Norberto Bobbio y nos lo acaban de recordar también, como un ser humano, no tendría ninguna otra salida más que ponderar entre derechos: el derecho a la vida y el artificialmente creado derecho a decidir. Entonces, ¿qué fue la salida salomónica? Porque aparte así lo dijeron los ministros en sus sesiones y en sus conversaciones al respecto. La salida salomónica fue: el concebido no es un ser humano, el concebido no es una persona, el concebido es un bien que tiene interés para el país, es un bien que tiene protección constitucional. Como también todos los que estudiaron cosas y sucesiones deben de entender muy bien, no podemos en ningún momento cosificar a un ser humano. Los seres humanos no somos bienes, no somos cosas, somos personas. Y de nuevo, aquí no estoy hablando ni les vengo aquí a dar catecismo, les quiero hablar con la verdad jurídica. ¿Y cuál es el origen de esa verdad jurídica? Pues un tratado internacional firmado por nuestro país, que es obligatorio para nosotros, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 1.2 dice que todo ser humano, que persona, y por ende titular de todos los derechos que reconoce esa convención, es todo ser humano, todo miembro de la familia humana, entre lo cual entra el concebido. Y si esto no les es suficiente, pues entonces los invito a que lean la Convención sobre los Derechos del Niño, que haciendo un estudio de su preámbulo, de su artículo 1, de su artículo 2 y de su artículo 6, los va a llevar a la convicción jurídica de que el concebido es un niño. Dice incluso en su preámbulo, esta convención tiene como propósito defender a los niños antes y después de su nacimiento. Y después, en la definición de niño, queda claro que todo aquel menor de 18 años es un niño. Entonces, si estamos preocupados por el lenguaje, yo los invito a que llamemos a los concebidos, a los fetos, a los cigotos, en términos jurídicos como lo que son niños. Son seres humanos y son personas titulares de derechos y obligaciones. Entonces esa fue la primera gran mentira titulares de derechos, perdón, no de obligaciones. Esa fue la primera gran mentira de la Suprema Corte. Y la segunda fue inventarse un derecho a decidir. ¿Y esa por qué es una mentira? Porque no existe ningún artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hable o que reconozca la capacidad de un ser humano de matar a otro por el simple hecho de que le estorba. No existe. Lo único que ha querido hacer la Suprema Corte es agarrar el artículo 4 de la Constitución, que protege a hombres y a mujeres, no nada más a las mujeres, y dijo, como aquí hablamos de libertad reproductiva y del derecho a planificar el número y esparcimiento de nuestros hijos, significa que las mujeres, cuando ya estén embarazadas en el ejercicio libre de su sexualidad, pueden todavía tener como último recurso la posibilidad de matar a sus bebés.
Eso no lo dijo su Constitución, y si ustedes leen los diarios de debates del Poder Constituyente, nunca fue su intención tampoco, ni del órgano reformador de la Constitución, establecer la posibilidad de que alguien pueda matar a otro ser humano. No existe en ninguna parte del mundo como derecho universal la posibilidad de matar a otro. Bueno, entonces esa fue la segunda gran mentira de la Corte, y en esas dos mentiras está fundada su resolución. Ahora, no importa de qué sea yo partidario, no importa de qué sean partidarios mis colegas, no importa cuáles son nuestras convicciones, yo lo único que les estoy invitando es a que hagan una reflexión jurídica sobre si es o no jurídicamente posible determinar que una persona puede matar a otra persona durante la etapa más temprana de su desarrollo. Para eso, entonces, tendrían ustedes que hacer un ejercicio de ponderación, que es lo que no quiso hacer la Suprema Corte, entre el derecho a la vida de un ser humano y el derecho de otra persona de tener una vida desahogada, de que no se afecte su economía, de poder terminar su carrera, todo este cúmulo de situaciones que se manifiestan para que una mujer, en teoría libremente, decida abortar. Hagan ese ejercicio de ponderación ustedes mismos, son 4 pasos que, bueno, si quieren seguir la teoría del Tribunal Constitucional alemán, háganlo, y yo los invito a que ustedes lleguen a sus propias conclusiones jurídicas. Y entonces ya platicamos si podemos sostener, si es viable hablar como abogados de que existe un derecho a decidir que opera o que es superior al derecho a la vida del ser humano más vulnerable que tiene la familia humana. Bueno, pues esa es la propuesta que les queremos hacer. Yo aprovecharía en este momento, agradeciendo el espacio que nos dan en estar en esta honorable asamblea en este honorable Congreso del Estado de México, ¿qué sí podemos hacer? Porque sí existe un derecho a decidir. Y curiosamente, esta fundación está trabajando con un proyecto interesante de personas pues, pro aborto, que tienen como un objetivo ayudar a las mujeres que ya abortaron. Y eso me parece a mí un proyecto muy interesante, porque estamos muy encerraditos en nuestros debates ideológicos. Estamos muy encerraditos en nuestras, es que yo soy un defensor del derecho a la vida, yo soy un derecho al aborto. Bueno, ¿y quién está preocupado por entender el fenómeno de verdad? Porque todos hablamos de un fenómeno que no hemos vivido en carne propia. ¿Por qué no hablamos con quienes ya lo vivieron? ¿Por qué esas personas queremos hablar con la verdad? Esas son las personas que detentan la verdad. Hablemos con las personas que ya abortaron y entendamos por qué lo hicieron. Y existe un proyecto muy interesante aquí en el Estado de México de personas que están haciendo eso, hablando con mujeres que ya abortaron. ¿Y qué creen que han encontrado? Han encontrado dos descubrimientos que intuitivamente me parecían posibles, pero que ellas lo han confirmado. Primero, no deciden en libertad. La mayoría de las mujeres que han abortado lo hacen por presiones económicas, por presiones familiares, por presiones laborales, por presiones familiares, porque la obliga a su pareja. No es un acto de empoderamiento. Sin duda hay personas que lo hacen porque sí, y hasta como deporte, y hasta lo publican, lo pueden encontrar ustedes en X o Twitter, como se llame. Ya llevo 5 abortos y yo estoy bien, cada quien. Pero en general, el grueso de la población, lo que han encontrado estas personas es que el grueso de la población femenina, no hace un ejercicio voluntario ni unilateral, no es una decisión personal. Es una decisión influenciada por su contexto y en muchas ocasiones obligada por él mismo. Y segunda, no es un ejercicio de empoderamiento que la mayoría de las personas que cometen el aborto voluntario terminan teniendo mínimo un impacto emocional importante, porque no deja de ser un duelo. Y eso es algo también que hay que hablar, y que lamentablemente, como están más, tienen esta predisposición a que van a ser juzgadas, es un duelo silencioso. Y por lo mismo, hoy los psicólogos que hablan del tema dicen, no, es que no existe evidencia de una depresión posaborto. Pues claro que no existe, porque no se han permitido hablar y no se han permitido escucharlas. Entonces yo les invitaría a que, antes de 2 cosas, primero, hagamos el debate jurídico serio y objetivo, dejando las mentiras y las ideologías de lado. Y por otro lado, escuchemos a las personas que ya vivieron esta situación para entender si realmente es algo que debemos de celebrar, de considerar como un empoderamiento o como una situación trágica a la que se debe solucionar. Porque también cuando hablamos, ya con esto termino, hablamos con estas personas, resulta, hubieras tomado una decisión distinta
si tu contexto hubiera sido un poco más favorable, y el 90 y tantos % responde que sí. Hay un proyecto muy interesante en España que se llama Fundación Madrina, donde dicen toda mujer embarazada, y como bien nos lo acaba de recordar el caso de doña Joana, está en un estado de vulnerabilidad. Depende de su contexto qué tan grande es ese estado de vulnerabilidad. Una mujer que tiene el respaldo de su pareja, que su economía está estable, ni siquiera ve el embarazo como un reto, lo ve como un deseo, lo ve como una realización. Una mujer adolescente, sin el apoyo de su familia, sin ingresos, con el rechazo de su pareja, no ve a su embarazo como un acto de realización, lo ve como un obstáculo para su vida. Pero no es el embarazo en sí el obstáculo, sino el contexto a su alrededor, las vulnerabilidades a su alrededor, las que la hacen ver al bebé como su enemigo, cuando es tan inocente como lo es ella. Entonces, yo les invitaría, ¿quieren hacer algo por este tema? Entonces, fortalezcamos un derecho que sí está en la Constitución, el derecho a la maternidad. Que las mujeres tengan la posibilidad de, aún estando embarazadas, de saber que si su pareja no la respalda, lo pueden obligar a través de la ayuda del Estado. Saber que si en su trabajo las amenazan con correrlas por estar embarazadas, pueden también contar con la protección del Estado o lo que queda del Estado. También saber si no van a poder terminar su carrera. El proyecto Madrina, por ejemplo, tiene universidades Madrina para que puedan terminar la educación en línea. Hogares de acogida para personas que las amenazan sus papás en caso de que si continúan con su embarazo se salen de su casa. Yo creo que de esta manera, más allá de si penalizamos o no la conducta de asesinato de bebés, podemos entonces realmente decir que sí, como Estado estamos fortaleciendo el derecho a decidir. Porque no podemos decir que fortalecemos el derecho a decidir cuando solamente estamos encaminados o estamos enfocando nuestros esfuerzos a una sola salida, que es la más fácil para el Estado perezoso y la más difícil para la mujer. Muchísimas gracias.